México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en trata de personas. Es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, después del tráfico de armas y drogas. Genera anualmente nada más 150,000 millones de dólares. La información estadística, documental y de campo sugiere que la trata de personas se da mayormente para explotación sexual, seguido de trabajos forzados, venta de niños y niñas y trabajo en la delincuencia organizada. Si bien hemos adelantado en iniciativas legales, no hay equidad entre la cantidad de víctimas y la capacidad de soluciones por parte de las autoridades. En México existen 500,000 casos probados de trata de personas y 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a este tema. La Ciudad de México es una de las entidades con más casos probados. El saldo social y drama humano es incalculable. ¿Cómo reconciliar con la sociedad a una mujer a la que se le puede vender, rentar o desechar? Esto y más el día de hoy en Mujeres 360. Bienvenidos a Mujeres 360. Sin duda no hay un tema que duela más a una sociedad, a un país, que el de la esclavitud humana. Esto es, trata de personas. Hombres, mujeres, menores, con motivos sexuales y laborales. Eso, señoras, señores, eso existe en nuestro país y en nuestra ciudad. Por eso hoy tratamos esclavitud humana en Mujeres 360. Bienvenidos. Para hablar del tema, me da muchísimo gusto recibir a Rosy Orozco. Ella es presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Rosy, ¿cómo estás? Bien, Claudia, y gusto saludarles a todos. Bienvenida. También está con nosotros Carla de la Cuesta. Ella es presidenta del movimiento Alas Abiertas. Carla, buenas noches. ¿Cómo Claudia, estás? qué gusto saludarte. Gracias. Y finalmente nos acompaña Felipe de la Torre. Él es oficial de gestión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Felipe, ¿cómo estamos? Mil gracias por el espacio, Claudia. Gracias a ti por estar con nosotros y los invito a que los conozcamos un poco más. Rosy Orozco. Desde la década de los 90, Rosy Orozco ha sido reconocida como una defensora de los derechos humanos, en particular en lo que se refiere a la trata de personas. Su primer acercamiento a este tema se presentó en 2005 tras ser invitada a Washington, D.C. por parte de la Concerned Women for America. Ha sido diputada federal y en 2010 llegó a ser presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas en la 61ª legislatura. Rosy Orozco fue la principal impulsora de la iniciativa de ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de ese delito. Ha recibido diversos premios y reconocimientos. Carla de la Cuesta, sobreviviente a la trata de personas y activista social, fundadora del movimiento social Alas Abiertas, que busca ayudar a las víctimas de este delito a través de una conferencia testimonial que incluye no solo su propia historia, sino la de varias sobrevivientes utilizando diversos recursos entre los que se encuentra la escenificación teatral. Es presidenta de la Fundación Carla de la Cuesta AC y funge como consejera de la Comisión Unidos contra la Trata y de Familias Unidas por una Causa, entre otras asociaciones. Es presentadora en medios de comunicación, así como conferencista. Felipe de la Torre es el director del área contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tiene a su cargo la implementación de la campaña Corazón Azul, que busca sensibilizar al mundo entero sobre la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad. Con vasta trayectoria en la negociación de programas de asistencia técnica en el ámbito de la justicia criminal, ha encabezado y formado parte de múltiples misiones de evaluación y detención de necesidades de la ONU en América Latina y Europa. Es conferencista experto en gestión pública y trata de personas.
Bien, vamos entrándole al tema de lleno, si les parece bien. Y me gustaría saber cuál es la magnitud real de este problema en nuestro país. Rosy. Bueno, tenemos una nación que es de origen, tránsito y destino de la trata de personas, donde los estados con mayor pobreza es de donde muchas de las víctimas suelen ser captadas, pero no es únicamente pues un asunto de víctimas en pobreza. Hay víctimas que también son captadas a través de internet. De cada 5 personas, una es captada en redes sociales. De tránsito, porque tenemos una ruta de migración hacia el norte, donde muchas víctimas son atrapadas. Se calculan entre cerca de 70,000 niños y niñas. En las fronteras, sobre todo, es donde muchos de ellos y de ellas quedan a merced de estos tratantes. Y de destino, como decía hace unos días el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que no queremos esa forma de turismo. No queremos que vengan, como está sucediendo ahorita en Huamantla, en Tlaxcala, alemanes a buscar niñas que no tienen suficiente en un país donde ellos vieron bien legalizar la prostitución y se ha convertido en el prostíbulo de Europa, pero no les es suficiente. Tienen que venir a nuestras naciones a buscar, y en especial a chicas indígenas. Entonces, pues nos parece perverso, no queremos esa forma de turismo, no queremos que vengan a México gente a comprar a niños y niñas como mercancías humanas. México está avanzando, sí, porque desde varios años, desde el 2012, que tenemos una ley que está castigando severamente este delito, pues sí está avanzando en los estados donde se está persiguiendo. Desgraciadamente no es en todos. Y bien dijo cuando se lanzó la campaña de Corazón Azul, aquí estoy, bien dijo el secretario Osorio Chong que debe de haber una política de cero tolerancia. Eso es lo que quisiéramos para que, así como Coahuila, que tomó esa política y logró en 5 años bajar la violencia de ser uno de los estados donde había más crimen, ellos cerraron todos los lugares donde había esclavitud, no solamente prostíbulos y giros negros, sino también pusieron en orden campos agrícolas. ¿Cuál es el resultado en estados así? La INEGI acaba de decir el 25 de noviembre que es uno de los 3 estados que logró bajar la violencia hacia las mujeres, y también ha sido uno de los estados declarados hoy el 5º con menos violencia. Sí se puede bajar la violencia cuando hay una política no de simulación, de vamos a perseguir a algunos cuantos tratantes, sino de raíz, decir, en este estado no se tolera, cero tolerancia a que el ser humano sea vendido como mercancía. Ahora, Carla, entendemos, para lograr esto que decía Rosy, ¿entendemos realmente lo que es la trata de personas o la esclavitud humana? Fíjate que es una excelente pregunta, Claudia. Tenemos la oportunidad de estar todas las semanas en distintas pláticas, en todo tipo de foros, y de verdad el común denominador es no se entiende realmente qué es trata de personas. Y te lo resumo de una manera muy simple. Es cualquier acción o cualquier omisión, digamos, cualquier cosa que se hace o se deja de hacer con el fin de explotar al ser humano. Y es otra de las cosas muy importantes, que muchas veces pensamos que la trata de personas es explotación sexual. Sin embargo, nuestra ley, que es tan amplia y de verdad tan bien pensada, contempla 11 formas de explotación derivadas de la trata de personas, digamos como base. Por supuesto, la explotación de la prostitución ajena, pero además la explotación laboral, los trabajos forzados, la mendicidad forzada, las adopciones ilegales, el tráfico de órganos y otras más, que es muy importante comprender que todas estas pues son formas de explotación, como te platicaba, derivadas de la trata de personas, y pues solo conociendo esta información podemos cuidarnos. Ahora, Felipe, ¿cuál es el perfil de las víctimas? Porque a lo mejor se tiene la idea equivocada de que está muy segmentado con gentes, hombres, mujeres, niños, de un cierto nivel socioeconómico, y esto no es verdad. No es verdad, Claudia, porque precisamente, como comentaba Rosy, a raíz de la campaña Aquí estoy contra la trata de personas, que la lanzamos el 31 de julio, lo que busca las Naciones Unidas es mostrar a la sociedad mexicana y al mundo que, aparte de este segmento tan importante de mujeres y de niñas que sufren la explotación de la prostitución ajena, existen otras poblaciones especialmente vulnerables a ser captadas por la delincuencia organizada o no organizada para el tema de la trata. Tenemos poblaciones migrantes
migrantes de personas retornadas a su país, a México, personas indígenas, jóvenes con acceso a Internet. Las redes sociales son ahora una de las formas más fáciles para captar víctimas, y también las personas con discapacidad. Y precisamente uno de los éxitos de esta campaña es poder incorporar a los instrumentos de comunicación aquellos materiales que puedan alertar a una persona con discapacidad visual, motriz, auditiva, de que puede ser también una víctima de trata. Entonces, la trata de personas no tiene miramientos ni con edad, ni con sexo, ni con orientación sexual, identidad religiosa, ni raza. La trata de personas está cerca y más cerca de lo que creemos. Oigan, ¿y cómo es el tratante? O sea, ¿dónde tenemos que parar la antena y decir, a ver, qué características tiene que nos pudiéramos dar cuenta? Una de las cosas que yo he visto en común, porque hemos ido, tanto Carla como yo, a visitar las cárceles, a platicar con quienes hoy están sentenciados. Tenemos pues más de 1000 sentencias. Hoy analizábamos en la Cámara de Diputados 388 sentencias, pero nos ha tocado platicar con ellos. Y lo que es común es que es el amor al dinero lo que mueve a una persona a llegar a la perversión de vender o comprar un ser humano. Y eso pues es el común en todos, ¿no? Hay personas que nos ha tocado ver con traumas muy severos, pero también personas que se acostumbraron en Tlaxcala, en estos pueblos donde hay pues desgraciadamente toda una cultura, y lo ven normal. Es como familiar, ¿no? Lo ven como Es una industria familiar. como normal, y precisamente quienes quieren hacer cambios a la ley quieren sacar de la ecuación a esas familias que lo hacen fuera del crimen organizado, que lo hacen como un negocio familiar. Y ahí es donde tenemos que estar muy alertas de que las leyes no retrocedan beneficiando a estas personas. Y fíjate, Claudia, ahondando en esta situación, es muy importante entender que un tratante siempre va a buscar esa parte de ti, ¿no? Esa vulnerabilidad. Creo que inclusive nosotros como adultos, ninguno podría decir, yo no tengo ninguna vulnerabilidad, a mí nada me duele, a mí nada, yo con nada sueño. Todos tenemos una vulnerabilidad, pero el hecho simple y sencillamente de ser niño y adolescente ya te hace vulnerable. Las estadísticas mencionan que el 46% de las personas en México son vulnerables, pero los tratantes todavía además desarrollan este ojo, digamos, para ver, mira, a esta niña le voy a llegar, la voy a enamorar. A esta niña, mira, está muy sola, le voy a ofrecer como que yo voy a hacer de su familia. A esta niña, mira, le voy a ofrecer trabajo. O sea, ellos tienen una sensibilidad, una pequeñita que justamente forma parte de este maravilloso... pues esta casa que las ha arropado tan maravillosa, Fundación Camino a Casa. Ella fue explotada desde muy chiquita y me decía, Carla, es que el problema no es cómo eres tú, el problema es cómo son ellos siempre van a encontrar la manera de llegarte. O sea que hay que abrir bien los ojos a este tipo de personas con tal seducción que a veces no nos dejan ver la realidad. Bueno, Carla, de hecho tú te conviertes en activista porque tú abriste los ojos. De alguna manera a ti te pasó, pues. Claro, sí, por supuesto. Desgraciadamente me pasó en una época, yo fui rescatada en el año 2000 gracias a la Interpol, y en ese entonces... Muy chiquita. Sí, en ese entonces ni siquiera había ley. Entonces, claramente no se conocía ese delito. Claramente y abiertamente te puedo decir que no se castigó ninguno de los delitos que se cometieron en contra, no solo mía, sino pues de decenas de jóvenes, ¿no? Claro. Y si me permiten, algo que creo que es muy importante cuando estamos hablando del perfil del tratante, es también desmitificar que solo los hombres son tratantes. Porque generalmente cuando, por la misma naturaleza de la desechabilidad, si existe esa palabra, del ser humano, el momento en que estás en una red de prostitución ajena o en una red de trata de personas, las mujeres que ya no son atractivas o que ya no resultan útiles para el tratante, si estas personas no logran salir de este círculo vicioso del crimen, pues a estas chicas o señoras les ofrecen el puesto de reclutadoras de nuevos productos. Entonces, fíjate tú cómo, claro, con la afinidad que hay entre mujeres, evidentemente, pues una mujer con tanta experiencia va también a seducir fácilmente a una chica ofreciéndole el oro y el moro en este tipo de situaciones. Entonces, creo que es muy importante que la audiencia también conozca
que cuando hablamos de tratantes hablamos de hombres, también hablamos de mujeres y también hablamos, como decía Carla, de personas que tienen esta facilidad para enamorar, facilidad de palabra y que tienen algún atractivo que hace que muchas personas pues se le acerquen y se le peguen, claro, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que hay que estar muy alertas ante estas señales. Estar alertas y ayudar. De eso vamos a hablar después de la pausa. No se vayan.